Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Liqui Moly Top Step 4200. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Liqui Moly es un fabricante de origen alemán sobradamente conocido por su amplio catálogo de aceites de motor y aditivos. Comenzamos como siempre por la hoja de propiedades típica. El fabricante nos indica que se trata de un aceite ACAC3, con lo que es un aceite Mixed Subs con contenido medio en cenizas. Nos indica también que homologa la norma API SN, que es una de las más últimas y vigentes a día de hoy. Y en cuanto a homologaciones de fabricante, nos indica que homologa la norma de BMW Long Life 04, Mercedes-Benz 22931 y la 22951, Porsche C30 y Grupo BAG 504 y 507. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que se trata de un SAE 5W30, densidad a 15 grados, 0,855, viscosidad cinemática a 40 grados 70, viscosidad cinemática a 100 grados 12,2, capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, indica que es inferior al 60.000 centipoises, y en cuanto a la viscosidad a 30 grados bajo cero nos indica que está por debajo de 6.600 centipoises. Aquí la verdad el fabricante se ha querido mojar poco. Índice de viscosidad 173, viscosidad HTHS a 150 grados. Esta es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura. Nos indica que es igual o superior a 3,5, que es lo mínimo que se exige en el ACAC3. Punto de fluidez 42 grados bajo cero, pérdida por evaporación NOAC 10,5%, punto de combustión 232 grados, índice de base total, lo que es el TBN, la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos da un valor 6,5, concentración de cenizas dice que está por debajo de 8, que es el límite máximo que establece ACAC3, y en cuanto al color da un color código L3. Hay un apartado que indica que también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los números de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indican a continuación, y hay algunas incongruencias desde mi punto de vista. Nos indica que se puede utilizar donde se requiera la norma ACEA A5, B5 o C2 y no es del todo correcto utilizar este aceite en motores donde se requiera esa norma, ya que tienen viscosidades distintas, donde se requiera la norma BMW Longline 01 FE, al igual que pasa con A5, B5 y C2, tienen viscosidades distintas, y lo mismo con la norma Fiat 9.5535 S1, la del grupo Peugeot PSA B712290, la norma del grupo BAG 503, 50301 y 506 y 50601, pues son normas que requieren aceites de baja viscosidad HTHS, ya que son ahorradores de combustible, y como tal, hombre, si se pone este aceite en esos motores no se va a romper el motor, ni mucho menos, pero sí que por un lado va a aumentar un poco el consumo del combustible innecesariamente, y también le va a restar un poco de potencia al motor, ligeramente. No es que sea una cosa loca, pero que lo veo un poco erróneo recomendar este aceite en concreto que estamos analizando en ese tipo de motores. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos, con ayuda de unos códigos CAS, podemos descifrar ciertos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado para la formulación. En este caso nos indica un CAS 726238771 con una concentración comprendida entre un 20 y un 40%, y se trata de aceite base HC, perteneciente a los aceites grupo 3. También nos indica un CAS 647425447 con una concentración que indica que es inferior al 10%, y también se trata, al igual que el otro, de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 70,23, viscosidad cinemática a 100 grados 12,5, en caliente es ligeramente menos viscoso que lo declarado por el fabricante. Índice de viscosidad 169, aquí hay una pequeña disparidad con respecto a lo declarado por el fabricante, pero hay que tener en cuenta que el índice de viscosidad se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden plenamente, como es el caso de la viscosidad 100 grados, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 6,64, muy fiel a lo declarado por el fabricante. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,29, es un valor promedio comparado
con otros aceites mid-subs. Concentración de ceniza 0,76 sin problema alguno, entra dentro de la categoría mid-subs, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 0,8. Punto de inflamación 235 grados, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Viscosidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 6190, entra sin problema dentro de los límites que establece la tabla SAE J300 para su SAE 5, pero sí que es cierto que tratándose de un 5W no es especialmente el que mejor se comporta a baja temperatura. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, da un valor 9,9 y en cuanto a la concentración de azufre da 0,237, que entra sin problema dentro de los límites que establece ACAC3 para sus aceites mid-subs de 0,3. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, y pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, en este caso no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 852-957, está incluso ligeramente por encima de la media comparados con otros ACAC3. Boro lleva tan solo 7, eso no llega a ser prácticamente ni siquiera homopático, hace función de dispersante. Magnesio también lleva 7, al igual que el boro, prácticamente no llega a ser ni homeopático, hace función de detergente y neutralizante. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 1812, que sí es un valor promedio comparado con otros aceites ACAC3. Como norma general, en los aceites mid-subs solemos encontrar concentraciones comprendidas entre los 1200, 1300, 1400 hasta los 1800, 1900. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido. Y en cuanto al titanio, que también muy similar a lo que puede ser el wolframio, hace función antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha medido. En cuanto al parámetro de oxidación, da un valor 22. Con esto podemos entender directa e indirectamente que este aceite lleva éster como tal, pero no quiere decir que el fabricante lo haya utilizado para la formulación de la base, sino que alguno de los aditivos que ha utilizado va diluido en este. Bien, y pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a las que hay que prestar especial atención: la cresta, que se forma en torno a 1750, da un pequeño pico, y con esto, al igual que con el parámetro de oxidación de en torno a 22, el fabricante no ha utilizado éster como tal, ya que esta cresta sí que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, pero sí que algunos de los aditivos que ha utilizado sí que va diluido en éster. En cuanto a la siguiente cresta, también muy importante, a la que hay que prestar especial atención, la que se forma en 722, está ligerísimamente por encima de 1. Con esto podemos entender que la base predominante de la formulación de este aceite es aceite base HC perteneciente al grupo 3, pero además el fabricante ha utilizado una pequeña concentración de PAO perteneciente a la base grupo 4, en torno a un 10, un 20% aproximadamente. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar que el fabricante, pese a que la base predominante es base HC, que es una base por todos conocida, bastante sencillita, sí que lo ha alineado con una pequeña concentración de PAO. No es mucho, pero algo es algo. Este modelo en concreto en principio cumple con la obligación, entre comillas, de que todos los fabricantes que tienen un aceite y que homologue de manera oficial la norma 504-507, según la propia BAG, debe de llevar esta concentración en torno a un 10 o un 20% de PAO, que no todos los fabricantes la cumplen. En cuanto al paquete de aditivos, la verdad es bastante básico, como yo suelo decir: sota, caballo y rey, fósforo y zinc y calcio, porque prácticamente boro 7, magnesio 7, eso no es ni siquiera homopático. En cuanto al resto de propiedades, bastante fiel a lo declarado por el fabricante, si bien es cierto la viscosidad cinemática a 100 grados ha dado un poco por debajo, pero sigue siendo un 5W30 y en general no destaca especialmente, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia y es un aceite muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando a través de distintas tiendas, así como eBay o Amazon, y he encontrado el envase de 5 litros, porque cuidado con esto, que también está el envase de 4 litros y es muy parecido, pero lo que es el envase de 5 litros, que es lo que prácticamente demanda cualquier motor actual, pues está en torno a los 45, donde más barato lo he encontrado hasta los 50, incluso 55 euros lo he llegado a ver. Me parece caro, no lo veo con una buena relación calidad-precio para llevar una base bastante sencillita, si bien va un poco alineado con PAO, pero lleva también una concentración bastante homeopática
y el paquete de aditivos pues tampoco es que el fabricante haya tirado mucho de imaginación, ha ido a lo que funciona, sota, caballo y rey. Este aceite no es mucho mejor que otros modelos de aceite que hemos visto aquí en el canal, que cuestan prácticamente la mitad y que son muy parecidos en cuanto a formulación de la base y paquete de aditivos. No es que sea un mal aceite, ni mucho menos, pero no destaca especialmente y es caro. Yo desde mi punto de vista, gastarse 45 o 50 euros en este aceite, pues la verdad no lo veo, porque como os comento, hay mejores alternativas, incluso más baratas. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo un link, ya somos aproximadamente unos 400 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, aceites, filtros, líquidos de freno, anticongelante, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etcétera. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino o un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.